Hola, bienvenidos a una clase de análisis matemático 1. Yo soy el profesor de la materia, Marcelo Eberhard. En esta clase vamos a ver algunos conceptos que nos hacen falta para poder comprender los conceptos de intervalos, entornos, la formación de ellos y de valor absoluto. Todo esto siempre teniendo nuestro objetivo el comenzar a tener las máximas herramientas posibles para hacer el análisis matemático, para poder comenzar a desarrollarnos en esta temática. Voy a quitar mi video para que quede más cómodo la presentación. Allí vemos dos conceptos fundamentales. Uno es el de magnitudes variables, aquellas magnitudes que no poseen un valor definido, digamos así, que pueden tener, según el caso, según el momento, según su ubicación, digamos, una serie de valores o un valor específico. Y magnitudes constantes que mantienen su valor independientemente de cualquier otro ubicación, momento, otro factor, digamos. Normalmente entre ellas podemos encontrar en una función una serie de relaciones entre ellas. Normalmente las magnitudes variables van a ser las que nos ayuden a hacer análisis un poquito más complejos. Las magnitudes constantes normalmente son ordenadas o algún elemento eh, de menor trascendencia. Normalmente las variables, las magnitudes variables, las vemos en forma digamos así, de letras minúsculas, como la X, Y, Z. Y o sea, casi las últimas del abecedario. Y las magnitudes constantes también pueden ser o, mayúsculas o minúsculas y son las de el inicio, digamos así, del abecedario. O sea, ABC, por ejemplo, son las más clásicas que podemos encontrar. Otro conocimiento importante es dominar o tener presente el concepto de dominio de una variable, que básicamente aquí se unen que, la idea de conjunto. O sea, el dominio en sí va a ser el conjunto de valores numéricos de una función. O sea, que la variable independiente pueda tomar en esa función. Con esto es una primera definición, es una primera idea. Vamos a hacer muchos ejercicios y vamos a ahondar un poquito más sobre el detalle de esto. Pero en sí, el dominio de una variable se lo analoga, se piensa como dominio de una variable al dominio de definición de una variable dentro de una función. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de el dominio de la variable x en tal función, en una función dada. Y eso es lo que vamos a analizar. Ustedes van a tratar de analizar cuáles son los valores que va a tomar esa variable y de esa manera expresar el dominio de, eh, de ese elemento, digamos. Por otro lado, algo muy útil y muy utilizado es el eje numérico. Es decir, nosotros sabemos que las representaciones son bastante importantes y fundamentales en nuestro análisis matemático. Es un elemento de mucha ayuda en el análisis matemático. Entonces, un eje numérico que va a poseer, como el que está aquí, que ustedes pueden ver, que va a poseer un origen, un sentido y una escala. El origen aquí lo vemos
resaltado como el 0, va a ser el origen hacia el sentido positivo o hacia el sentido negativo. 1, 2 y 3 serían positivos, menos 1, menos 2 y menos 3 va a ser el sentido opuesto y el sentido negativo de ese eje numérico. Por otro lado, la escala o el rango de los puntos, noten que aquí la escala está dividida cada una unidad, por eso va pasando de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Lo mismo hacia la parte negativa, pero eso puede cambiar según lo que querramos representar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la escala tiene que ser igual para todos los elementos y de esta misma forma hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, hacia el sentido de el eje positivo y hacia el sentido del eje negativo. De esta forma nos aseguramos de que lo que se exprese en ese espacio respecto del eje que estamos viendo no va a tener deformaciones. Es decir, al mantener esa escala no va a tener la deformación y lo que vamos a ver, lo vamos a ver en escala real, es decir, en la misma escala en horizontal y cuando le agreguemos el otro eje en la escala vertical. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, digamos, asimilamos a que cada punto en la recta, cada uno de los puntos en la recta va a definir o va a representar un y solo un número real. Entonces, aquí viene la característica principal para cualquier par de números reales. Supongamos que nosotros tenemos el par XY, formado por dos números, X sería un número e Y el otro número de esta recta. No confundamos el X e Y de un eje o de un espacio de dos ejes. Ahora serían dos valores dentro de este eje. Vamos a tener la posibilidad de que esos valores, o sea, de que X sea menor que Y, que sea igual o que X sea mayor que Y. Entonces, solamente una de estas condiciones va a ser satisfecha. Eso es digamos así, el principio donde relacionamos, o el principio del conjunto de los números reales, donde lo relacionamos con la recta, o con estas características es que lo relacionamos con la recta, es decir, el valor, por ejemplo, X1 y 2 corresponde a la última, perdón, a la primera condición. Es decir, 1x es menor que 2y. Y así sucesivamente. Entonces, nos hagamos la siguiente idea, de que la recta está formada por infinitos puntos. Cada uno de esos puntos va a ser uno y solo uno de los números reales que forman todo ese conjunto. Y el número real va a poder ser racional o irracional. Cualquiera, digamos, va a poder ser de cualquiera de esos dos grupos. Es decir, si nosotros tenemos un 1, sería un número real racional, y si tuviésemos 1,75, sería un número irracional, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos que tener presente de que es muy importante tener la idea de cómo representar nuestros valores, digamos así, dentro de la recta, debido a que el trabajo sobre esta recta es casi desde el inicio del análisis matemático. Por otro lado, vamos a ver el concepto de intervalo y de entorno. Un intervalo, y noten que aquí ya comenzamos a usar la recta. Por ejemplo, A, B, dos valores dentro de ese eje, y que está representado por
un grupo, digamos así, una forma, que son los paréntesis, perdón. Esto es, digamos, es un lenguaje tal como es el análisis matemático. O sea, nos apoyamos en un lenguaje de símbolos muchas veces para poder entender y poder explicar al análisis matemático. Entonces, por ejemplo, paréntesis, A, dos puntos, o punto y coma, B, paréntesis, significa que esto es un intervalo abierto que comienza en A y termina en B. ¿Qué significa? Significa esto. Significa que A y B son los extremos y puede haber valores intermedios X dentro de esta zona pintada, digamos así, que con la siguiente condición, digamos, menores que A, mayores que A y menores que B. Entonces pueden estar hacia la derecha de A, pero hacia la izquierda de B. Con una característica importante que es que no son contenidos los valores de A y de B. Es decir, noten que aquí en la condición fundamental dice menor, A menor que X, menor que B, con lo cual el igual no está contemplado. El igual sería un intervalo cerrado cuya expresión o cuya simbología es corchete A, punto y coma, B, corchete. Esto es un intervalo cerrado desde A hasta B. Entonces, noten que la condición aquí es A menor o igual que X menor o igual que B. Esto significa que el valor de X puede estar en toda esta zona pintada y también puede tomar el valor de A y de B, o sea, los contiene. Decimos que en un intervalo cerrado, los valores son contenidos, los extremos son contenidos dentro del intervalo, mientras en el anterior están exceptuados. Luego, yendo al concepto de entorno, para hablar de entorno tenemos que tener un punto, digamos así, de referencia. Es decir, entorno va a ser un intervalo abierto y que va a contener a un valor, como por ejemplo aquí va a contener el valor de X. Y decimos, un entorno de X. Va a contener el valor de A, mejor dicho, y va a ser un entorno de X. Entonces, este es una de las primeras elementos a utilizar dentro de que voy a tener un entorno con un centro que es A y un radio que es delta. Entonces, cuando yo hago la diferencia X menos A y a esa diferencia le tomo el módulo, la condición de que sea menor que delta significa que va a estar en una posición desde A, por ejemplo, hasta A más delta, o desde A hasta A menos delta. Ahora lo vamos a ver bien por qué. Si nosotros desarrollamos esto, vamos a encontrar el por qué. Es decir, si nosotros decimos de que X menos A puede ser o mayor o menor que delta positivo o que delta negativo, haciendo una analogía al intervalo, que ya vimos recién, podemos decir luego de que el A la eliminamos del centro de la desigualdad y para ello la tenemos que pasar hacia un lado de la desigualdad y también hacia los dos, o sea, hacia los dos lados de la desigualdad, hacia la izquierda y hacia la derecha. Allí vamos a obtener el menos delta más A, menor que X, menor que más delta más A. Esto, si ahora lo transformamos, noten que acá estamos haciendo el paso inverso al que hicimos aquí. Antes pasábamos de una nomenclatura que definía a ese intervalo hasta sus condiciones. Y ahora estamos partiendo de su condición de límite a la expresión, digamos así,
sintética. Entonces vamos a tener A menos delta, punto y coma, A más delta. Entonces, el intervalo abierto entre A menos delta, punto y coma, A más delta, significa esta expresión, esta representación, digamos, donde A, de nuevo, es el centro, y delta, noten que este elemento es delta, digamos, el segmento entre A y A más delta es delta. Entonces, el segmento entre A y A menos delta también es delta. Por eso se le llama radio, porque es hacia los dos sentidos, digamos, hacia el sentido del eje positivo y hacia el otro sentido del eje negativo. No quiere decir de que estos sean valores negativos, aquí no tenemos el origen, con lo cual, según esta representación, sería todo positivo, pero es solamente para dejar marcado el sentido. ¿Mm? Y X, que es la que por ahí más nos interesa, es decir, nosotros estamos ahondando en el concepto de entorno, pero para analizar X, para saber en dónde se puede mover X. X se puede mover desde A hacia A menos delta y desde A hacia A más delta sin incluirlos de nuevo debido a que aquí no tenemos el menor o igual. Por ejemplo, en el símbolo de desigualdad no tenemos el elemento que nos haga igual a esa expresión. Ahora siguiendo con otro concepto muy importante, que es el valor absoluto o módulo, es decir, podemos llamar valor absoluto de una magnitud o módulo de una magnitud y nos vamos a referir a estas condiciones. Es decir, X, el valor X entre dos elementos lineales o dos eh, barras va a ser igual a X. ¿Mm? Si X es mayor que 0 o igual que 0, y va a ser el módulo, digamos así, de X igual a menos X si X es menor que 0. ¿A qué quiere decir? Que en realidad lo que hay que ver es que nosotros lo planteamos desde el módulo a su valor, pero normalmente es al revés. Es decir, que el módulo de un valor positivo o el módulo de un valor negativo es siempre el mismo valor. Es decir, si yo acá tuviese 5 y menos 5, el módulo es 5 para los dos valores. ¿Mm? Por lo tanto, X va a ser menor o igual a lo sumo a que el módulo de X. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué menor o igual? Porque acá, por ejemplo, si tuviésemos el menos 5, aquí de este lado tendríamos el 5. Entonces, menos 5 es menor que 5. Y si tuviésemos 5, el 5 es igual al 5. Noten que aquí en cuanto a que queda bastante marcada todo lo que son los símbolos que decía hace un rato. O sea, dos elementos lineales, dos barras, dos palos, como quieran, sea más fácil para ustedes recordar, es un valor absoluto o módulo de ese número. El símbolo mayor o igual, el símbolo menor o igual. Por lo tanto, entonces, todo lo que son símbolos van a ser nuestro lenguaje. Son el lenguaje de análisis matemático. Y también todas las expresiones y las explicaciones tienen un carácter específico y bastante eh, fácil de pronunciar si ustedes acostumbran a hacer una gimnasia de exposición, digamos, de pensar lo que están haciendo en el sentido de todo y cada uno de los pasos, los despejes y todas estas consideraciones elementales. Bueno, vamos a lo que son las propiedades. Las propiedades de digamos, de este grupo o de las desigualdades o de las sumas de los módulos, ya están vistos, ya estuvieron vistos anteriormente. Esto es a modo de, digamos, de refrescar un poco algunas de las propiedades más importantes y sobre todo ver cómo las vamos aplicando. Entonces, digamos, si x más y es mayor o igual que 0,
x más y va a ser menor o igual que el módulo de x más el módulo de y. Ya que, según lo que vimos aquí anteriormente, x va a ser menor o igual al módulo de x, y lo mismo podemos extrapolar para el valor y. Si nosotros tenemos otro, digamos el x o el y, aquí lo que está simbolizando es que son dos valores distintos entre sí. Pero a los dos les aplico también el módulo. Noten que aquí nuevamente aparece otra palabra, digamos así, otra conexión, que es la y, ya que x menor o igual que el módulo de x y y es menor o igual al módulo de y. Por otro lado, si x más y es menor que 0, cuando nosotros hacemos el módulo de x más y, tenemos que tener presente que al esto ser negativo, sería esta configuración, es decir, menos x más y entre paréntesis. Si a esto, todo paréntesis precedido por el signo menos, cambian los signos y ahora lo desmenuzamos un poquito para ver a dónde podemos llegar y cómo podemos interpretar, va a ser menos x más menos y. Y esto va a ser menor o igual, nuevamente, al módulo de x más el módulo de y. Entonces, si yo ahora aíslo lo que es la primera parte, que es mi enunciado, el módulo de x más y la última parte, puedo hacer la conclusión. Entonces, por lo tanto, el módulo de x más y va a ser menor o a lo sumo igual que el módulo de x más el módulo de y. Para saber esto, digamos, para poder aplicar esto y que no quede en el aire, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos de que x es menos 2 y y es 3. Si nosotros aplicamos digamos, esta regla o esta propiedad, mejor dicho, vamos a tener menos 2 más 3 va a ser menor o igual que el módulo de menos 2 más el módulo de menos 3. Entonces ahora desarrollamos. Menos 2 más 3, hago la operación antes de obtener el módulo. Menos 2 más 3 es 1, módulo de 1, 1. El módulo de 2 es, de menos 2, perdón, es 2, y el módulo de 3 es 3. Entonces, haciendo la operación 2 más 3, vemos que, o esto implica que 1 es menor o igual que 5. Entonces queda verificada la propiedad. De esta forma, ustedes también pueden recordar todo lo que son las propiedades y las formas de hacer un desarrollo que lo tienen que entender, tienen que usar la lógica para ese desarrollo, y con esa lógica se puede luego llevar a un ejemplo para poder esclarecer lo demás. Entonces, por otro lado, la propiedad 2, podemos decir que el módulo de x menos y, cuando es menor o igual al módulo de x menos el módulo de y, lo podemos desarrollar de esta forma. Si nosotros decimos que x menos y es igual a z, vamos a utilizar como una tercera variable para hacer el análisis, y de espejo x va a ser x igual a z más y. Ahora, tomando el módulo de x, el módulo de x va a ser igual al módulo de z más y. Y esto va a ser menor que y más, o sea, el módulo de y más el módulo de z. Es decir, que hago por separado aquí el módulo de y más el módulo de z. Esto va a ser igual a y por un lado, que es este mismo elemento, este primer módulo, más z, pero que z dijimos que era x menos y. Entonces voy a reemplazar este módulo z por el módulo de x menos y.
ese módulo va a quedar sumado con el módulo de I. Entonces, ahora de nuevo, si yo aíslo, digamos así, la primera, el inicio de esta desigualdad y el final de la desigualdad, me va a quedar de que el módulo de X va a ser menor o igual al módulo de Y más el módulo de X menos Y. Si nosotros vemos el planteo inicial, nosotros necesitamos X menos Y. Entonces voy a pasar hacia el otro lado de la desigualdad el módulo de Y lo cambio de signo para que no me cambie la expresión. Entonces me va a quedar módulo de X menos el módulo de Y menor o igual al módulo de X menos Y. Es decir, queda verificado digamos, la propiedad inicial en su enunciado. Luego, como tercera propiedad, que el módulo de un producto X por Y por Z va a ser igual al producto de sus módulos, es decir, el módulo de X por el módulo de Y por el módulo de Z. Y para la división, el módulo de la división o de la relación X sobre Y va a ser igual a la relación del módulo de X sobre el módulo de Y. De esta forma, completamos, digamos, las propiedades más importantes de las desigualdades y que las demostraciones específicas, un poco más extensas si se quiere, ustedes las deberían buscar en cursos anteriores, digamos, en cursos previos, que es en donde están por ahí más desarrolladas, y recuerdo que esto es solamente para tener presente las principales que usaremos. Bueno, haciendo una pequeña introducción en funciones que van a quedar más ampliadas en videos posteriores, podemos decir que la función es una relación, digamos así, entre dos variables. Por ejemplo, en un sistema de coordenadas rectangulares, nosotros vamos a decir que esa función o que una función va a ser la relación entre la variable x y la variable y. Y la expresión, la cual normalmente utilizamos, es y igual función de x. Entonces, esto quiere decir que la variable y va a estar en función de la variable x, o sea, de los valores que pueda tomar x, y la función que los relacione va a calcular al valor y. Normalmente decimos que x es la variable independiente o el dominio e y es la independiente, la dependiente o la imagen. La imagen de una función. Por otro lado, también podemos tener, por ejemplo, un sistema de coordenadas polares. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en lo que es el cálculo de coordenadas o en mediciones para una serie de aparatos que usamos en la ingeniería, y que pueden ser, por ejemplo, ρ es igual a una función de θ, donde ρ es el ángulo, perdón, la longitud, y θ el ángulo. Entonces, por ejemplo, para un punto P, nosotros vamos a tener la coordenada XP, aquí está cambiado, sería XP, aquí en horizontal, y Y sub P en vertical. De esas dos formas, o mejor dicho, con ese par coordenado XP y YP, vamos a poder tener o representar a ese punto. Para que ese mismo punto sea representado en coordenadas polares, a esas coordenadas rectangulares nosotros tenemos que transformarla en una hipotenusa y un ángulo, o una longitud, que es ρ, y un ángulo que va a ser θ. La relación que existen, si ustedes ven, aquí tenemos 90 grados y aquí tenemos 90 grados. Entonces, la coordenada y sub p va a ser el seno de θ, el seno de θ, y la coordenada xp, la base, va a ser el coseno de θ. Entonces, aquí tenemos la expresión para
digamos, para calcular o para transformar de un sistema de coordenadas polares que tengamos, por ejemplo, que tengamos el ρ y el θ, vamos a poder calcular con el ρ y el θ, vamos a poder calcular la coordenada x y la coordenada y. Repito, coordenada y en el eje horizontal y la coordenada y, x en el horizontal, y en la vertical. Por otro lado, si tuviésemos las coordenadas x, y, vamos a poder calcular en forma inversa las otras dos coordenadas con su equivalencia. Es decir, el cuadrado de x más el cuadrado de p nos da el valor ρ de la diagonal. Noten que esto no es ni más ni menos que un triángulo, y esto es Pitágoras, o sea, la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado me da el otro segmento del triángulo rectángulo que es ρ. Y con las mismas características, si nosotros calculamos la tangente de θ, o mejor dicho, para calcular la tangente de θ, sabemos que podemos hacer y sobre x. Esa relación nos da la tangente de θ. Y luego, con el arco tangente de esa expresión, es decir, si nosotros pasamos la tangente hacia el otro lado, hacia el otro miembro, pasa como arco tangente. Entonces, el arco tangente de la relación y sobre x nos va a dar el ángulo θ que junto con la distancia desde el origen hacia, en esa dirección, nos da la posibilidad de llegar hacia el punto P, digamos así. Bueno, con esta pequeña introducción los despido. La idea, repito, es que ustedes tengan ya un desarrollo propio, que vayan teniendo todos estos conceptos muy presentes, debido a que son conceptos que vamos a utilizar de aquí en más en todo el curso, con lo cual los espero en la próxima clase.